Hace mucho tiempo, en la lejana tierra de la antigua Grecia, se vivía una edad dorada de poderosos dioses y extraordinarios héroes. Y el más grande y fuerte de todos esos héroes era el todopoderoso Hércules. Es como empezaba la película de Hércules de 1997 de Disney y que hoy vengo a traer aquí como comentario que nos va a permitir hablar de muchas otras cosas y todas ellas relacionadas con el mundo griego clásico, la mitología, las leyendas, todo esto. Aunque es cierto que no es la película más difícil de todas, es una película pues muy aventurera, muy divertida, muy amena de ver y creo que es realmente entretenida. Realmente desde el inicio, la película está llena de referencias al mundo griego clásico. Por ejemplo, nada más empezar, mientras la cámara hace un paneo hasta una vasija central donde aparece representado Hércules luchando contra un león. Esa vasija está representando uno de los 12 trabajos de Hércules. Hércules luchando contra el león de Nemea, por ejemplo. Ya desde el inicio, ¿no? Como las musas, por ejemplo, que cantan al principio, que son 5, aunque en realidad las musas eran 9. Eran 9. Calíope, Clio, Euterpe, Erató, Melpómene, Polimnia, Talía, Terpsícore y Urania. Eran las 9 musas. Cada una representaba, las musas eran estas, no eran deidades, sino eran inspiraciones para los hombres, para la literatura pues épica, para el drama, para la comedia, para la música, para las ciencias. Y bueno, después del inicio y cómo las musas cantan esa primera canción de la canción de, se me ha olvidado el nombre, la canción de Tan cierto como tú. Nos están narrando unos hechos que preceden a la historia de Hércules, que es la lucha de Zeus y de sus hermanos y hermanas contra los titanes, y cómo desbancan a los titanes del Monte Olimpo y llegan los dioses griegos, y luego cómo a partir de ahí cada uno se relaciona con la historia. Es cierto que en muchos sentidos la película se toma sus licencias para explicar determinadas cosas. También es cierto que es una película enfocada a los niños, a los más peques de la casa, pero que, como digo, tiene esa ausencia de paternalismo o de libro de texto, y se acercan a estos mitos de una manera muy agradable, ¿no? Ya sabemos que Zeus era un pieza, que no era tan mala, que Hades era más bien pasivo, no tan agresivo, pues en fin, ese tipo de cosas. Pero aún así es una película que todos recordamos precisamente por ese enfoque que le decidieron dar, ¿no? Más allá de la historia de Hércules, que es la historia, pues eso, de que es hijo de es un semidios, es hijo de Zeus y de una mortal. Más allá de eso, como por ejemplo aparece el caballo alado Pegaso, como su entrenador Filoctetes es un sátiro, que en realidad eran criaturas salidas, que además aparece en la película, ¿no? Que persiguen a estas ninfas, iba a decir musas, a estas ninfas a través de los jardines, ¿no? Tiene cositas, tiene elementos, ¿no? El propio Phil, como en un momento dado de la película, antes de que empiecen los entrenamientos durante años, ese entrenamiento que le va a llevar a convertirse en un héroe, como menciona varios héroes a los que ha entrenado, como menciona a Jasón y los argonautas, como menciona a Teseo en el laberinto del Minotauro, que es ese héroe, a Perseo, que es el que le corta o el que se enfrenta a la Medusa, esta criatura cuya mirada te petrifica y tiene el pelo lleno de serpientes. O sea, todos son referencias. Como por ejemplo en un momento dado, Hércules, cuando ya ha crecido, ya se ha hecho un héroe y llega a la ciudad de Tebas, se enfrenta a la Hidra, hacia el final a un cíclope. La película está llena de todo eso, y somos capaces de identificar, bueno, ya no solamente en los mitos, sino el propio arte jónico. Bueno, que hay 3 tipos de arte en la antigua Grecia: el dórico, el jónico y el corintio. Y como por ejemplo nosotros vemos, sobre todo en las columnas del principio en el Monte Olimpo, cuando están allí, como hay unas volutas redondas que hacen una especie de rizo, como eso es la representación del arte jónico, y como todo eso nos traslada y nos invita a eso, yo creo que es una película maravillosa. Más allá de todo eso, después de la película de animación, al poco después sacaron una serie que creo que es
igual de interesante, porque cada capítulo trata de una manera pues muy extensa y muy abierta, pues más mitos y más leyendas, como por ejemplo el mito de Perseo, el enfrentamiento con Medusa, creo que el primer capítulo recuerdo que era cómo explican cómo amanece o el proceso del amanecer y cómo Hércules tiene que cargar el carro con el sol y llevarlo por todo el... Eso, o sea, la serie por ejemplo está llena de eso, está llena, también habría que echarle un vistazo. Por ejemplo, y esto es la serie de animación, hay que también decir que la serie, en los años 90, hubo una serie, aunque no de animación, y creo que es igualmente interesante, que seguro que recordaréis, que se llamaba Hércules y sus viajes legendarios. La serie estaba protagonizada por Kevin Sorbo y Michael Hurst, que era, pues, cierto es que a lo mejor en efectos visuales, quizás se ha quedado un poco antigüeta, pero aún así, volvemos otra vez a ese sentimiento de aventura que nos traslada y que nos mueve a través de ese mundo y que lo miramos con ojos muy abiertos, muy atentos a todo lo que ocurre. Y son series que yo creo que estaría bien que rescatáramos, sobre todo. En esa época también recuerdo, no sé si en el mismo año, pero recuerdo que también sacaron la serie, que también muy conocida, la serie de Xena, la princesa guerrera, que tenía ese mismo espíritu aventurero. De hecho, creo que había hasta crossover entre ellas. Creo que hubo algún cruce de personajes o de historias entre una y otra. Como anécdota, podríamos contar también que en esos años, no sé si fue un par de años después o al poco de ello, sacaron una serie que precedía a estos viajes legendarios, que se llamaba Hércules, no, perdón, que se llamaba El joven Hércules, que como cosa curiosa, el protagonista, el actor que interpretaba a Hércules, era Ryan Gosling. Un Ryan Gosling, pues eso, jovencito, el pelo rubito, caído aquí por las nucas, o sea, por la nuca aquí, muy, en fin, con el torso semiabierto, en fin, un espectáculo. Y así como añadido también hay que decir que el acompañante, Iolus, que es el eterno amigo de Hércules, tanto en sus viajes legendarios como en este joven Hércules, también aparece. El actor que le da vida en esta serie es Dean O'Gorman, que para aquellos que no suene, es el actor que interpretó a Philly en la trilogía del Hobbit de Peter Jackson. Philly y Kili, a vuestro servicio. Y la serie la verdad es que no estaba mal, se podía ver, era también una serie de aventuras, pero pues con el joven Hércules, una serie que precedía eso. Tampoco, recuerdo que solo tuvo una temporada, no sé si es que la cancelaron o realmente es que tenía pocos capítulos, pero tampoco estaba realmente mal. Después de esta serie, por ejemplo, podríamos hablar, aunque seguro que ya lo sabréis, del famoso juego de Hércules, que yo lo recuerdo sobre todo en PlayStation 1, que era un juego de acción, plataformas, divertidísimo, en el que nos movíamos a través hacíamos todo el viaje de la película, además con escenas de la propia película, y nos movíamos por los escenarios que habíamos visto, ¿no? Hacíamos el entrenamiento con Phil, nos enfrentábamos al centauro y rescatábamos a Meg de allí, el enfrentamiento contra la Hidra. Lo único que no llega a aparecer de todo en la película, porque forma parte de una canción, es la lucha contra Medusa, que a mí personalmente me parece el enfrentamiento más difícil de todo el juego, por encima del enfrentamiento final, que es con Hades, en el inframundo. Yo creo que es el más complicado, porque además hay que tener muchas cosas en cuenta, de esqueletos que te atacan por ambos lados, por unas rocas que caen constantemente, y luego Medusa que te persigue con su mirada y que tienes que evitar tras unas columnas. A mí por lo menos siempre me costó mucho. Para los peques de la casa, claro, aunque esto no sé qué tal funcionará a día de hoy, sacaron los que se llaman unos storybook, un juego de aventuras muy guiado, además con voces de los propios protagonistas, y pues que consistía básicamente en que con el ratón seleccionar los caminos o las aventuras que iba a emprender el Hércules o ciertos minijuegos que tenía, todo muy... Claro, aquí esto era pues eso, mucho más guiado, sobre todo para los... porque va enfocado principalmente a los niños. Creo que había más. Storybook de Mulan, del Rey León, creo que había más. Habría que echarles un vistazo, pero esto, claro, desde que se jugara en su momento, no, yo no lo he vuelto a probar. Pero guardo un buen recuerdo de ello. Sí que es cierto, sí.
Yo creo que podría estar bien. Saliéndonos del mundo de Hércules, podríamos hablar o mencionar juegos que también están ambientados en la mitología clásica y que podrían incentivarnos a, pues eso, a adentrarnos en ese mundo o a conocer más. Yo voy a mencionaros 3 juegos que posiblemente los conozcáis, son los 3 bastante conocidos. Uno de ellos es una saga, así que no os vendrá mal. El primero es Titan Quest. Titan Quest es un juego de rol con una perspectiva desde arriba. El mayor ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, Diablo, la saga Diablo. Pues tiene un poco ese enfoque, ¿no? Vas derrotando a las criaturas que te aparecen, mejoras tu equipamiento, tus armas y todo en las tiendas, regresas, partes hacia las mazmorras y vas mejorando tus niveles hasta que llegas a los enfrentamientos finales. Y todo es de una perspectiva desde arriba y la verdad es que funciona bastante bien. A mí este juego la verdad es que me gusta bastante. Podríamos mencionar también un juego que este es particular, sobre todo en el apartado gráfico, en la estética que tiene el juego. Yo creo que es increíble. Que es un juego que se llama Apotheon. Este juego Apotheon básicamente funciona dentro de una vasija. Quiero decir, vosotros seguramente conocéis las famosas vasijas griegas, las clásicas, que tienen un color rojizo y las figuras todas aparecen pintadas en negro. Pues nosotros somos una de esas figuras y la historia en la que nos vamos contando, que nos va contando, que es básicamente Zeus, que se ha enfadado con los humanos y los castiga retirando a los dioses de la tierra y que regresen al Monte Olimpo. Y nosotros, nuestro protagonista, va al Monte Olimpo de mano de Hera, la esposa de Zeus, que está un poco enfadada con él. Y cuando llega allí, pues tenemos que hacer frente a los dioses. La verdad es que es muy interesante, sobre todo en el apartado estético. Yo creo que tiene una estética muy... Sí, que gusta mucho. Una saga muy conocida y que poco podemos decir de ella que no se haya dicho ya, que es la saga God of War. La historia de Kratos, su historia de venganza, de crecimiento personal, de reflexión incluso, sobre todo en el último, en el God of War, que se llama así, de 2018. Todo ese viaje, esa historia de venganza, de enfrentamiento contra los dioses griegos, Zeus, Poseidón, Hades, se enfrenta a todos a lo largo sobre todo de los 3 juegos, God of War 1, 2 y 3, la trilogía. Más allá de luego de los juegos de PSP y de Ascension, que era una variante, un spin-off, por así decirlo. Sobre todo estos, el último que he dicho, God of War, ya se aleja todo un poco de esto, porque ya no tiene que ver tanto los mitos griegos, sino más bien la mitología nórdica, con Odín, la serpiente del mundo, el Valhalla, el Ragnarok, que es supuestamente como se va a llamar, creo que ya se va a llamar así, God of War Ragnarok. Se vienen problemas para Kratos, pero bueno, veremos cómo lo solventa. Y hay 2 de una misma compañía que sí que quiero mencionar porque creo que son muy interesantes. El primero de ellos es otra saga también muy conocida, que es la saga Assassin's Creed, y en concreto Assassin's Creed Odyssey. Forma parte más de un Assassin's Creed, creo que no hay mucho que mencionar. Si habéis jugado a los últimos desde Origins, pues la evolución es esa. Lo que cambia es la ambientación, los personajes, la historia que te están contando, evidentemente. Aquí en este Odyssey manejamos a 2 personajes, tenemos la posibilidad de manejar a 2 de ellos, que la casualidad que son 2 hermanos. Más allá de que uno es Cassandra, una mujer, y el otro es un hombre llamado Alexios, más allá de que manejes a uno o a otro, no hay muchas diferencias más allá de los diálogos, no hay mucho más. La característica de esto, y yo creo que es algo bonito, que si escogéis al personaje de Alexios, la voz en castellano que tiene es la de Sergio Zamora, es decir, el mismo actor de doblaje que interpretó a Hércules en la película de Disney del 97. ¿Has visto eso? Siguiente parada, el Olimpo. Así que, Marcos, ¿que me debe dracmas? ¿Compra viñedos? ¿Con mi dinero?
El otro título de Ubisoft que quiero mencionaros me parece uno de los más interesantes juegos que ha sacado Ubisoft en los últimos años. Estoy hablando de Immortals, Phoenix Rising. Este juego tiene muchas reminiscencias a The Legend of Zelda Breath of the Wild, con esos mundos abiertos, con esa ruleta de resistencia cada vez que escalábamos o recogíamos objetos, todo recuerda mucho a ello, pero sin embargo, la manera que tiene de adentrarse en la mitología griega a través del humor me parece que tiene una fuerza impresionante. Es súper agradable jugarlo, escuchar a los personajes. Yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene, y algo que se obvia en la mayoría de juegos, es que nosotros, cuando nos encontramos documentos, y además que son relativamente largos, los leemos por encima y no prestamos demasiada atención. En este juego consigue todo lo contrario, que andes buscando todo tipo de documentos y de textos leyéndolos porque hay una voz por encima. El doblaje también es cierto que me parece espectacular, el de este Immortals. Es divertidísimo. Y buscas todos esos documentos eh, porque te nutren. Dices, ostras, quiero saber más, a ver qué cuentan de este dios, a ver qué relación tenía este personaje con el otro. Es todo muy divertido, está todo muy bien guiado, la verdad. Immortals, Phoenix Rising, os lo recomiendo si no lo conocéis. Hemos hablado de la película, hemos hablado de las series, hemos hablado de juegos. Y, bueno, un detalle que no he mencionado. Una referencia que también es muy bonita en la película, que es que me acabo de acordar ahora. En la película de Hércules hay un momento que Hércules y Meg tienen una cita y están paseando. Y en un momento dado, pues Hércules coge una piedra y la hace saltar en el agua como si fuera una ranita, pom, 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 y da a una escultura rompiéndola. La escultura que rompe es Venus, la famosa escultura Venus de Milos, que es la escultura de Venus con los senos al descubierto, tapada con una tela, y que esa escultura a día de hoy no tiene brazos. No se sabe muy bien cómo los perdió, tal vez durante un enfrentamiento, durante un asalto, no se sabe muy bien cómo la escultura perdió los brazos, pero no los tiene. Y aquí en esta película te cuentan de una manera pues muy bonita que Hércules pues fue el que rompió los brazos a la escultura tirando una piedra. Me parece una anécdota, la verdad es que muy divertida, y de nuevo una referencia más al mundo clásico. ¿Por qué esta película? ¿Por qué hemos hablado de todo esto? ¿Por qué el título del vídeo? Los sueños no son para los novatos. Al final, lo que estamos viendo en esta película es un viaje de crecimiento. Estamos viendo cómo Hércules, un personaje, pasa de ser un joven y se convierte en un adulto. Y todo eso, todo ese proceso, todo ese viaje que tiene que emprender, con lo bueno y lo malo que eso implica. Y es un viaje no muy distinto al que podríamos emprender cualquiera de nosotros. Al final, el entrenamiento que estamos viendo, con Filoctetes, por ejemplo, está aprendiendo cómo tiene que moverse antes de que salga al mundo real y tenga que moverse por fuera. Y evidentemente ganará batallas, perderá, se enamorará, perderá también, que en un momento dado sucede en la película con Mégara. Y todo eso lo tiene la película y me parece algo muy interesante. Al final, esa mentalidad y ese trabajo que él tiene no es muy distinto al que podríamos emprender cualquiera de nosotros. Y sobre todo, el de un atleta, por ejemplo. Esa preparación física y mental, ese análisis concienzudo de cada situación, no es muy distinto al que podría tener un atleta de primera división o un atleta para los Juegos Olímpicos, más allá de luego el resultado. Que claro, siendo una película de Disney está muy presente, pues lucha por tus sueños, tu destino, eres el protagonista de esta historia. A ver, nosotros, que estamos aquí y somos adultos, ya sabemos lo que supone la vida real. Sales al mundo, ganas, pierdes, tropiezas, te caes, unas veces te levantas, otras veces no, pero forma parte de la vida y del proceso, ¿no? Y esto un poco en la película, edulcorado, un poco azucarado, todo eso, pero lo tiene, en cierta medida. Y yo creo que como pequeña reflexión, como pequeño espejo en el que mirarse, sobre todo cuando uno es niño, viene muy bien. Luego cuando eres adulto y regresas de nuevo a la película, pues asientes con la cabeza y dices, pues no estaba mal, en parte tenían razón, ¿no? Yo creo que es muy interesante.
Y por eso la elección de esta película, que además, como habéis visto, nos ha servido para hablar de muchas cosas muy interesantes todas ellas, y que os animo a descubrir. Yo no tengo nada más que deciros, salvo gracias. Hasta nuestro próximo encuentro.